Vamos entonces. Tótem. El totemismo es una relación íntima que supuestamente existe entre un grupo de personas afines de un lado y especies de objetos naturales o artificiales del otro lado, donde estos objetos son llamados tótem para el grupo humano. La palabra tótem se la saca Fraser de, y ni siquiera es Fraser originalmente, es alguien más, de un grupo de América del Norte que le llaman así a esta entidad, ¿no? Entonces, pues aquí está. La palabra totemismo proviene de un pueblo de América del Norte y ha sido aceptada por prácticamente todos los antropólogos y etnólogos, y es utilizada para nombrar a los pueblos o grupos culturales que comparten características similares, como la presencia de un tótem hacia el cual habrá siempre una organización social específica. Totemismo y exogamia no son la misma cosa, pero de esto vamos a hablar más adelante. La elección de la palabra totemismo y el campo semántico que implica es cuestión de una pequeña reflexión. Es claro que no importa qué palabra, siempre habrá un contexto de su existencia y sus posibilidades discursivas. Si se toma una palabra fuera de su contexto, ésta pierde toda significación y deviene un objeto. Un título que puede contener una serie de características, aunque todas ellas prácticas en la aplicación de cierto conocimiento de naturaleza teórica y no como parte de un discurso específico. O sea, básicamente el problema de arrancar la palabra de su contexto es que a la palabra se le puede utilizar, ¿no? Se le puede dar carácter, ¿no? Acá Octavio es el profesional en esas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo el uso de una palabra cuando está en su campo que quitarla del campo, meterle una serie de características y utilizarla ya de fuera de ahí, ¿no? De otra manera. Ujú. Y esto, bueno, sería, pues, más bien de carácter como intelectual, ¿no? Más que un fenómeno eh, que se dé por sí mismo. Cuando la palabra tótem es sacada de su situación lingüística, se pierde la posibilidad de escuchar qué ella dice. Entonces se comienza a entender totalmente un dominio diferente. Y en el caso de la antropología, se escucha un discurso completamente cientificista y categorizador. De esta forma, ocurren por lo menos dos problemas visibles como consecuencia de pedir este préstamo lingüístico. En primer lugar, se va a construir una teoría sobre una palabra que hace referencia a un solo grupo, al acontecimiento de un pueblo sobre su propia vida y no sobre la humanidad. En segundo lugar, se hace necesario tomar la palabra completamente vacía para poder convertirla en portadora de esta categoría concreta. Es decir, lo que vamos a hacer es sacar una palabra de su contexto y luego ponerle un montón de características y luego a partir de eso categorizar a todos los demás grupos. ¿Por qué me resulta importante hablar de esto ahora? Porque corremos un peligro, corremos el peligro de creer que todos los grupos humanos son iguales. Ajá. Y que si existe una cosa como el totemismo, habría ocurrido en todo grupo que nosotros digamos que es totémico de la misma manera. ¿Me explico? Y eso descartaría, por ejemplo, a todo aquel grupo que no se relacione con un tótem a partir de la alimentación. Por ejemplo, los yaquis con el río. Ujú. Hace poco oí de otro grupo, pero se me olvidó, pero que también tenían relación con algo inerte, ¿no? No me acuerdo si era una montaña o la zona, la región. El tema es que cuando tomamos de esta manera a un grupo, digo, a un concepto, le damos su carácter específico y luego lo usamos para leer a otros, lo que hacemos es rebanar, ¿no? Toda posibilidad de diferencia y nos vamos a enfocar en las similitudes. Y entonces podremos decir, todos estos grupos son grupos totémicos. Y si decimos, todos estos grupos son totémicos, lo que también decimos es,
comparten las características que nosotros decidimos atribuirle al totemismo. ¿Me explico? Por lo que, entonces estaríamos hablando de mínimo, y de acuerdo a lo que vamos a estar revisando, grupos que tienen un carácter primitivo. Ajá. No civilizados, no institucionales, no religiosos, sino un grupo de personas que se dedican a restringirse la comida. ¿Sí? Sigo un poquito más. Para nosotros, los lectores de la antropología, este desconocimiento es terrible. Ah, no, espérense. Por lo tanto, existe un doble desconocimiento. De inicio sobre la lengua en la cual la palabra existe y después sobre todos los pueblos que serán reducidos al silencio para compararlos en función de las características que se han decidido contener al interior de una palabra concepto. La decisión antropológica ha delimitado un dominio de conocimiento y de pensamiento posible, precisamente sobre el cual Fraser y posteriormente Freud han trabajado, ¿no? Para nosotros, los lectores de la antropología, este desconocimiento es terrible, dado que ya nos enfrentamos a cantidades muy amplias de ejemplos y no de casos particulares. Finalmente, esto podría llevar a pensar que existen fenómenos universales en el andar humano que generan universalidades psíquicas y, por lo tanto, un proceso de evolución claro y lineal para todas las sociedades. Estas afirmaciones demarcan el pensamiento antropológico al que Freud deberá hacer frente y sobre el cual construye posteriormente Totem y Tabú. Ujú. Es muy fuerte, pues, porque de alguna manera lo que trato de evitar y que constantemente parece aparecer es la idea de que todo el pensamiento humano pasa por la misma línea. O sea, que todos habrían sido totémicos en algún momento y que por lo tanto todos eventualmente serán demócratas empedernidos. ¿Me explico? O sea, esta sería la idea. Partimos del totemismo, llegamos a la religión y pasamos a la gubernamentalidad, ¿no? Donde religión y magia se separan, digamos, nace la ciencia y la gubernamentalidad. Y entonces todo mundo tendría que llegar para allá. Pero tenemos un ejemplo maravilloso y Octavio me va a ayudar mucho con esto. Los pirajás no son religiosos, ¿no? Y son un grupo que incluso no aceptan, ¿no? La religión. Hasta hace algunos años no sabemos ahora cómo están, pero por lo menos en lo que Everett documenta, no están bien con eso, ¿no? Ujú. Es que me estaba acordando de esto, ¿no? Como nos traen, ¿cómo es? Nosotros teníamos la tierra y nos dieron la Biblia. Nos Exacto. pidieron que cerráramos los ojos y cuando los abrimos nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra, ¿no? Es así. Es brutal, ¿no? Es brutal porque se trata de imponer ese pensamiento. Everett era un lingüista, pero evangelizador, ¿no? En un primer momento sí, eh, pues era de este sector protestante, ¿no? Evangélico, pero pues como no logró convertir a ningún pirajá, se volvió ateo. Ajá, justo es que lo mandan a un grupo, es en Brasil, ¿no? A un Sí, grupo aislado, ¿no? Que no habían tenido contacto con nadie prácticamente y lo mandan como de evangelizador y pues él regresa desevangelizado, ¿no? A tal grado que le prohíben regresar, ¿no? Tanto académica como religiosamente, ¿no? Sí, y es así es, así la es. historia de George, ¿verdad? ¿Se llama George Everett? Daniel, Ah, está en un documental que se llama El lenguaje de la felicidad en YouTube. buenísimo, buenísimo. Así tal cual.
Se los Sí, creo recomiendo. que ese documental y el de los changos han sido como referentes, ¿no? Para todos los seminarios que hemos Sí, hecho. sí, sí. Pero bueno, ahí está. Si lo quieren ver, no es muy largo y está bien bonito. Entonces, bueno, eh, sigo. Entonces vemos que para sostener, bueno, lo decía esto por lo de la progresión, ¿no? No necesariamente se tiene que empezar en el totemismo, pasar a la religión y eventualmente devenir científicos o gubernamentales, porque hay pruebas, ¿no? Por ejemplo, este grupo, los pirajas, de que tal cosa no, no existe, ¿no? No son ni totémicos, ni religiosos, ni institucionales, ¿no? De hecho, según yo, lo único que son es felices. ¿No? Entonces, habría que pensar, hay grupos que nunca, estos que viven en una isla y que son como headhunters, ¿no? Que además estaba viendo que, pues, la poca gente que ha llegado los matan, ¿no? Pero que en algún momento sí llegó alguien y que creo que contagiaron una enfermedad y se fueron casi todos, ¿no? Quedaron muy poquitos, han repoblado y todo eso, pero bueno, son grupos que duran y realmente no pasan por fases que los empujen a la religión. Vamos a ver qué es lo que pasa concretamente en lo que revisa Fraser con el tránsito del totemismo a la religión en los grupos que medianamente él tiene revisados, que mayormente son los australianos, ¿no? Entonces sigo. Entonces vemos que para sostener la progresión del pensamiento totémico, Fraser va a profundizar más sobre el nacimiento del totemismo como reglamentación de las personas fraternizadas por el tótem. Podríamos usar la palabra identificadas por el tótem, ¿no? Es decir, es una serie de reglas que se van a construir en torno al vínculo con el tótem. Como ya se ha dicho aquí, el tótem es siempre un animal o una planta que forma parte de la comunidad y que es idéntico a cada persona en el interior de esta. Ajá, otra vez. El tótem es siempre un animal o una planta que forma parte de la comunidad y que es idéntico a cada persona en el interior de esta, de la comunidad. Las reglas concernientes al tótem son esencialmente relativas al asesinato y a la alimentación con y del tótem mismo, pero también de las otras personas del grupo. Aún no hay reglas relativas a la sexualidad, como pudiera esperarse de inicio, pero sí hay muchísimas historias que apuntan hacia la alimentación. Fraser escribe, el respeto que un hombre le debe a su tótem como un semejante regularmente lo previene de matarlo o de comerlo. Ujú. El tótem es otro miembro del grupo. Y si es una planta o un animal, no es la planta, ¿no? No es el árbol o no es el animal, sino es la especie, ¿no? Entonces, evidentemente, para que funcione, tiene que haber muchos, ¿no? Entonces, tiene que ser un animal que constantemente puedan no comerse o una planta que constantemente puedan no comerse. Si fuera una única planta, sería muy fácil. ¿No? Porque nadie se come esa y todos comen todas las demás, pero tiene que ser algo que sea abundante para poder vincularse restrictivamente con ello, ¿sí? Y una vez que es abundante, una vez que está ahí en la región, todos, el animal o la planta y las personas, todos son idénticos al tótem. Voy a compartir algo de hace muchos años y creo que Octavio lo recordará bien. Hace muchos años teníamos un seminario donde tratábamos de hablar del momento del nacimiento de la subjetividad. Y entonces yo decía algo así como que en el origen, como en el principio, donde va a nacer esa subjetividad, donde nace el yo, incluso creo que era lo que decíamos, nacía como una división, nacía plano, ¿no? Es decir, que el yo era esa línea que dividía
al mundo y la persona. Y que el yo no era ni el individuo ni el mundo, sino la división de los dos. Y que por tanto el yo necesitaría siempre estar posicionado en el mundo para estarse separando de él. Lo decía más o menos así. Sí, era así, ¿no, Octavio? ¿Te acuerdas? ¿No? Ahora, creo que podríamos decirlo de la misma manera con respecto al tótem, ¿no? El tótem sería idéntico a todos porque el tótem en sí mismo no sería el animal o la planta, sino sería el acto vinculatorio con el animal o la planta. Y entonces en ese acto se vincula el animal o planta, la restricción alimenticia y la persona. Ujú. El tótem sería todo el obrar mismo. Por eso, el animal en sí no cuenta más que si hay restricción. Y que quede claro, no prohibición, sino restricción alimentaria. Ajá. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante. No es necesariamente no comerlo. Ajá. Es vincularse para comerlo, ¿no? Sigo. Mm, los primeros comportamientos específicos relativos al totemismo son no matar y no comer al tótem. Misma limitación que implica con los semejantes, o sea, todos los pertenecientes al tótem, no los de fuera, pero sí los pertenecientes. Este es el comportamiento que Freud ha encontrado en Fraser y que le permite decir que en el comienzo los grupos humanos primitivos conocían un orden preciso que los define a partir de una regulación y una identificación entre ellos y con el tótem. La prohibición parece ser una huella de conciencia de algo propio de los seres humanos y no, por lo menos ahora, de la cultura. Repito, la prohibición parece ser una huella de conciencia, ajá, de algo de las personas y no una huella de cultura. O sea, probablemente la prohibición, que creo yo que podríamos incluso decir la restricción, marca algo del momento de la concientización de los seres humanos, pero eso todavía no podríamos decir que ya es la cultura. Ujú. Sigo sin poder decir del todo qué es la cultura. Sí, un poco el habitar el mundo, pero entendamos ahora que hay, vamos a llevarlo más lejos. La conciencia de la restricción o en la restricción es conciencia como voluntad. ¿Me explico? Es decir, el acto voluntario que se repite permite sentirse en el mundo, saberse, existirse como conciencia. Por lo tanto, tenemos la conciencia como una marca de la voluntad, pero todavía no como una composición del mundo, solo como voluntad. Ajá. Por eso es que creo que todavía no aparece algo que podemos llamar cultura. Sigo. Sin embargo, aún hace falta entender eso de lo que Fraser habla en lo relativo a los grupos más primitivos de los cuales es posible tener conocimiento y que quizá sean los más cercanos al origen de la cultura, es decir, al comienzo del pensamiento humano. Hablamos de la separación entre hombres y naturaleza. Por medio de este fenómeno, probablemente sea posible leer la primera metáfora de la humanidad, esa que hace a los hombres iguales entre ellos. La prohibición o la prescripción de matar o de comer al tótem y la consideración de este como igual a los miembros del grupo es al mismo tiempo una construcción consciente de la existencia interior de cada hombre y a la vez de todo el grupo identitariamente. Ujú. Es decir, en este acto, todos aquellos que lo ejecutan son idénticos. Y como el tótem está en juego, son idénticos al tótem. No por su aspecto, sino por el momento en el que aparecen. Ajá.
Y por lo tanto, ese obrar compartido permite la identidad colectiva y el reconocimiento de los individuos. Ajá. Pero el reconocimiento solo de los individuos como soporte, como ejecutantes del acto restrictivo totémico. Entonces, estamos, digamos que ante una posible hipótesis sobre el nacimiento de la identidad como algo colectivo. Ujú. No comunitario, sino como algo colectivo, algo que se da en un grupo y que puede crecer o que puede decrecer de acuerdo a quienes repitan el obrar. Vamos a avanzar un poco más en ese sentido. El ritual alimenticio posteriormente adquirido, donde es posible alimentarse del animal o planta totémico, no será más que la repetición no de un acto nutricio, sino de la identificación construida a partir de otro elemento que puede leerse en Fraser. Cito. Por supuesto, la identificación de un hombre con su tótem, que parece ser la esencia del totemismo, o sea, la identificación del hombre con el tótem es la esencia del totemismo, puede conducir al salvaje a adoptar precisamente la conducta opuesta hacia su animal o planta. Él puede matar y comerse al animal o planta con el único propósito de identificarse con él más completamente. Ajá. Ahora, podríamos ponernos solo en el sentido de la incorporación, pero no, porque el ritual alimenticio implica cosas, un momento, un periodo, una forma, una parte, ¿no? Es decir, nos vamos a comer la planta, pero solo un día del año, o solo las hojas más tiernas, o solo vamos a beber la savia del árbol, ¿no? Que es pegostiosa y eso, según yo, en todos los árboles, pero bueno, solo vamos a tomar una parte porque eso nos recuerda que no nos lo comemos en una continuidad alimenticia con el universo, sino que hemos desarrollado una conciencia de nuestro acto alimenticio y por eso podemos especializarla, ¿no? Podemos hacer que esa conciencia nos lleve a un obrar normado relativo a la alimentación. Cocinar es eso. Ajá. Es separarse de la continuidad alimenticia, ¿no? De como para nutrirme y genero todo un ritual relativo a la comida. No solo combinación de sabores o platillos, sino tradiciones, momentos para comer, invitados a la mesa y todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, el ritual tiene este ejercicio, el ejercicio de conciencia. Ujú. La prohibición, entonces, no es el fin de la identificación totémica. Ajá. La prohibición no es en sí misma un fin. Alimentarse con el tótem es una continuación de la identificación, aunque de otra manera. Vuelvo a citar a Fraser. Para el salvaje, no sin razón alguna, la sustancia participa de la naturaleza de la comida que ingiere. Respectivamente, él se convierte en un sentido muy real en el animal del cual consume su carne o en la planta de la cual mastica e ingiere sus raíces o frutos. Existen, ya acabé con Fraser, dos momentos de la identificación. De inicio, la prohibición de matar y comer, y después la alimentación ritual. Fraser no dice qué corresponde a cada momento de esta, aunque sí explica a qué corresponde el acto ritual en sí mismo. Vuelvo con Fraser. Más lejos, sus tradiciones apuntan hacia atrás en el tiempo. Esto es oro. Más lejos, sus tradiciones, los rituales y todo esto apuntan hacia atrás en el tiempo. Cuando sus ancestros se comían a los tótems,
no en pequeñas cantidades y en raras ocasiones, con la finalidad de adquirir poderes mágicos sobre ellos, sino habitualmente y con absoluta libertad, como si fuera el acto más natural del mundo para ellos. Es espectacular. No sé cómo llegué a pensar esto, pero véanlo. El animal continuamente se come lo que se encuentra. Pongamos que hay sapos, ¿no? Y está el chango, nosotros, ahí. Y de pronto agarra un sapo, lo mata y se lo come. Pocos animales no matan para comer, pero son malditos. El dragón de Komodo, las hienas, no matan para comer, comen vivo, ¿no? Lo que están comiendo. Incluso las constrictoras, las boas, no comen hasta que no mataron al animal que están aplastando. Si está vivo, no se lo comen. Pero bueno, pensemos entonces que nosotros, y hasta donde he visto, y ahí Rosaura me ayudará si me equivoco, ningún primate come sin matar, ¿no? Mata y luego come. Salvo que sea un bichito o algo así, ¿no? Que lo matan al masticarlo. Pero según yo, estos de ¿cómo se llaman? Los jaimicos, ¿cómo se llama ese chango? Babuinos tienen otro nombre, ¿no? Caimicos. Mandriles, los mandriles, ¿no? Los babuinos son lo mismo. Bueno, según yo, esos son bien salvajes y cazadores y bien asesinos, pero matan y luego comen, ¿no? No, no comen vivo. He visto animales brutales, ¿no? Los cocodrilos también comen cuando está vivo el animal, ¿no? Algunas veces lo matan, pero muchas veces se lo están comiendo ahí vivo. Pero bueno, yo supongo que nosotros matábamos para comer, ¿no? Entonces pensemos que en algún momento no se ejecuta el acto asesino ni el acto alimenticio, y ese momento, en ese instante, ese primate, lejos de continuarse con la naturaleza, modifica algo, ¿no? No come y continúa con su existencia. Se detiene y estoy casi seguro que la única razón por la que el primate se detiene no es me detengo y me doy la vuelta y te perdono la vida, ¿no? Probablemente debe haberse detenido a contemplar por algún rato. Tal vez dejó ir al animal, tal vez se dio la vuelta y se fue, no sabemos, pero de inicio se restringe y contempla. Ese acto restrictivo genera una discontinuidad con el universo y en esa discontinuidad genera una primera experiencia humana. Algo ya no es lo mismo. Se ha ejercido una fuerza de voluntad sobre el universo, pero no controlando el universo como pretenderíamos que piensan las religiones, sino controlando el universo que me habita, restringiendo el acto continuo de alimentarse. Ahora pensemos que, ¿no? El chango sigue adelante y sigue comiendo o no comiendo el mismo animal o otros, lo que sea. Pero en algún otro momento lo vuelve a hacer. Y en el segundo momento que lo hace, no lo hace como la primera vez. La segunda vez que lo hace porque quiere hacerlo. Es decir, como una forma de recordar cuando lo hizo. ¿Me explico? Y entonces, ese acto restrictivo se vuelve una forma de volver a estar, ¿no? ¿De volver a estar en dónde? En la discontinuidad con el universo. Es decir, si lo repito y lo repito y lo repito, lo que hago es recordar la sensación de la restricción voluntaria. Ajá.
Por eso digo que vale más la restricción como un acto de voluntad que la prohibición como el ejercicio de la voluntad de otro sobre uno. Ajá. Entonces, la restricción se volvería una forma de memoria. ¿De memoria de qué? De memoria de experiencia de uno como acto voluntario. El ritual respondería totalmente a esto que les estoy diciendo, ¿no? El ritual estaría respondiendo al ejercicio de memoria como acto voluntario que se repite. La memoria no sería remembranza, sería acto que perdura. Ajá. Y el ritual permitiría eso. Por eso el ritual tiene dos funciones. Por un lado, la memoria, lo que dice Fraser, recordar cuando nuestros ancestros comían sin restricción alguna, ¿no? Comían como un acto natural. Y por otro lado, la magia, que es el crear más tótem. Es muy molesta la palabra magia porque nos hace pensar en los magos y en las cosas como, como imposibles, ¿no? Las ilusiones o las creencias. Pero tratemos de tomar más bien magia, la palabra magia como milagro, en tanto que sería el milagro de la aparición de la voluntad, que no es un milagro dado ni ejecutado ni efectuado por nadie, solo es un acontecimiento tan extraordinario, tan concreto, que no es proveniente, sino acontecimiento en una zona, ¿no? En un territorio, como lo hemos dicho muchas veces. Ajá, entonces eso sería la magia. Ahora, Jorge, sí, ya les conté esa brevemente ahorita que lo dices, ¿no? Esa polémica que hay de los cuatro evangelios, el evangelio de San Juan, eh, eso lo descubrió además un amigo de Heidegger que se apellida Bultmann. ajá, Está escrito en un estilo diferente, en un griego diferente. Y en este griego, la palabra semellón, que se traduce como signo, prodigio, milagro, ajá, ¿sí? En realidad, lo que dice Bultmann es que más bien la estructura retórica del Evangelio de San Juan, cada vez que se usa la palabra semellón, que se traduce como milagro, más bien hace referencia a un mago, mm, ¿no? A alguien que está haciendo trucos, ¿no? ajá, ajá. Entonces, por eso le llamó a este Evangelio de San Juan Evangelio de los signos, y la iglesia lo excomulgó. ¿En serio? Sí. Ay, la iglesia siempre. Me encanta porque además cuando la iglesia te excomulga, cree que te castigan. Pero está interesante porque si algo hace Graves, por ejemplo, en el texto este de Moisés, en el de Moisés Eliseo, es hacer mucho énfasis en la magia como trucos, ¿no? Y hay un par de trucos que parecen fascinantes, pero posibles. Lo que pasa es que no los explica, que es la causa de la lepra, o sea, causarle la lepra al otro y revivir muertos, ¿no? Pero Fraser no explica, digo, Fraser Graves no explica, ¿no? Solo deja entrever como que hay algo mañoso en el provocar la lepra en el otro y en el revivir muertos. Y de hecho, el hijo de justo de, ay, no me acuerdo cómo se llama el esposo de la tsunamita, pero que sospechosamente es, o podríamos pensar que es hijo de Eliseo, muere y Eliseo lo, lo resucita a costa de algo, ¿no? Él tiene que sacrificar algo. Es complicado porque si tratamos de leerlo no como una leyenda, ¿no? Como un cuento, tendríamos que tratar de verlo con ojos de lo posible y de lo metafórico. Y pues resulta fascinante, ¿no? Fascinante
porque al final la magia religiosa es eso, trucos posibles, pero que generan una experiencia concreta en el entorno, porque la magia por sí misma no vale. En la religión la magia no vale hasta que no hay quien la vea, ¿no? Hasta que no hay un faraón al cual hacerle serpiente en los bastones, no vale la magia. Ahora, de este lado, del lado del totemismo, lo que hablamos como magia o como milagro, es más bien el acontecimiento voluntario, ¿no? La, la, la restricción. Miren, hay muchas cosas que se me ocurren, porque pienso que si un grupo lleva a los niños al ritual, a los niños tendrían que prohibirles y entonces en los niños ya no sería restricción, sería prohibición. ¿Me explico? A menos que jalemos otro atributo que creo que es propiamente humano, que es la imitación, ¿no? Que los humanos somos imitadores cañón, que también lo he visto en otros animales. Fascinante, ¿no? En perros, ¿no? Comportamientos imitados que son, no sé si decir aprendidos o asociados, no sé cómo decirlo, pero lo he visto, ¿no? Los animales imitan. Y eh, ay, sí, veo tantos videos de animales en estos días que me acordé de uno horrendo, pero bueno. El tema es que entonces lo único que habría que hacer sería llevar a los niños al ritual y permitir que los niños simplemente imitaran a los adultos en el acto restrictivo. Y entonces se estaría ejecutando un acto de voluntad aprendido, ¿no? Digamos que en segunda instancia, ¿no? Pero aún así no sería un acto impuesto, sería un acto observado, ¿no? Una posibilidad dada. Ahora, la pretensión del ritual totémico es esa, generar más tótem, es decir, hacer más, no que haya más ranas o más plantas, sino que haya más actos voluntarios relativos al tótem, es decir, que la comunidad crezca, ¿no? No para que haya más comida. El ritual no es para pedirle al tótem más sapos para comer. El ritual implica solo más tótem, es decir, más posibilidades restrictivas, es decir, un grupo más amplio. Ajá. Entonces tenemos estos dos puntos. El tótem recuerda cuando no éramos humanos, porque éramos continuos con el universo, recuerda el momento previo a la humanización y al mismo tiempo reproduce el tótem generando más tótem, ¿no? Es decir, amplía la experiencia. Esta es digamos, la magia totémica, ¿sí? Y estas serían las dos funciones del tótem. ¿Sigo? Pero sí es importante, ese fue Pilar, hijas, sí es importante entonces ubicar lo que Fraser dice, es bien interesante, ¿no? Apuntan Las tradiciones apuntan hacia atrás en el tiempo, cuando sus ancestros se comían los tótems, no en pequeñas cantidades y en raras ocasiones, con la finalidad de adquirir poderes mágicos sobre ellos, que sería el presente, sino habitualmente y con absoluta libertad, como si fuera el acto más natural del mundo para ellos. Es bello que lo escriba y no lo lea, ¿no? Él lo escribe y no lo lee, no lee el acto humanizante del totemismo. Los dos momentos son muy claros en la exposición de Fraser. La prohibición, insisto, creo que la palabra debe ser la restricción. Y el ritual. Si ponemos atención a la descripción que él hace sobre los pueblos totémicos, podremos entender que ellos mismos apuntan hacia un momento donde la identificación tótem no existían. La prohibición identifica la fraternidad totémica, o sea, todos los que se restringen en el mismo sentido son hermanos, son del mismo tótem, y el ritual sitúa el origen,
apuntando al momento anterior al totemismo, ¿no? Es, es bello, ¿no? Porque eventualmente vamos a cambiar el ritual por el mito. ¿Cuándo vamos a cambiar el ritual por el mito? Cuando ya no se puede hacer el ritual. Entonces se tiene que hablar del ritual. Ajá. Sigo. Inmediatamente después, Fraser hace una precisión muy importante. Tal costumbre difiere de la práctica normal de las tribus totémicas, que consiste en abstenerse de matar y comerse a su tótem. Y se han observado razones para creer que entre los aborígenes australianos, esta es una de las costumbres más antiguas, dado que ha sido parcialmente retenida por los grupos más primitivos en el centro del continente, mientras que ha sido completamente abandonada por las tribus más avanzadas cerca del océano, que estrictamente se abstienen de comer a sus tótems. Voy a seguir, pero tengo mucho que venir a comentar. Lo más antiguo, lo más primitivo para Fraser es la alimentación con el animal o planta que después devendrá totémico. Los rituales en los cuales existe la obligación o la tradición de matar y comer al animal o planta totémicos son una etapa intermedia entre la prohibición total y la libertad sin restricción constructiva. Al parecer, Fraser se encuentra en el camino hacia mostrar el origen del pensamiento entre los pueblos australianos en su tentativa de señalar la evolución del pensamiento cultural. Ay, lo quiero decir, pero bueno, voy a llegar a esto. Es posible observar un poco más en las dos formas de totemismo a las que Fraser apunta. Parece haber tres momentos del pensamiento. Uno, su no existencia, pero potencia. Los hombres comen libremente animales o plantas. Posteriormente, la aparición del pensamiento como acto, la restricción alimentaria y la identificación con el tótem que se reafirma con la alimentación ritual. Y finalmente, tres, la prohibición total de alimentación en relación con el tótem. Ajá. Es, es bien interesante porque además en Australia coinciden con los grupos del centro, los grupos como intermedios y los grupos del que llegan al mar. ¡Qué maravilla nos está dando Fraser acá! Una posibilidad maravillosa de entender por qué esta variación, ¿no? Podríamos pensarlo por adaptación, pero no tiene sentido. El totemismo no ayuda a sobrevivir. Ajá. Entonces, fíjense, está el lugar donde se encuentran con el animal o la planta. No se lo comen. Nace el pensamiento como un acto restrictivo. La única forma de mantenerlo, de que perdure, es la ritualización, es decir, generar un ritual en el que puedas comer o una parte o en algún momento o lo que sea, ¿no? Entonces ya tenemos este momento que es el de la ritualización memorística. Ajá. Pero luego se pierde el ritual y ya solo queda la prohibición. Ya de eso no se come. ¿Me explico? Ok. ¿A qué se debe la pérdida del ritual? Fraser lo explica perfecto. Los grupos más viejos se mantienen en el centro. Los grupos más nuevos están en la periferia. No hace falta entender mucho. Los grupos más viejos crecen y esta expansión genera migración, ¿no? Genera ocupación de otros lugares. Lo hemos estado viendo todo el tiempo que hemos estado viendo la vieja Europa, ¿no? Ahora, cuando se ocupan nuevos espacios, se ocupan al mismo tiempo nuevos climas, nuevas opciones, nuevas posibilidades, nueva abundancia de algunos animales o plantas y al mismo tiempo la desaparición de otros. Ajá. Si esto sigue expandiéndose, entonces la modificación medioambiental será definitiva. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que al principio
ritualmente implican la reproducción como forma de memoria del acto restrictivo, requieren algo del lugar en el que viven, el animal, planta, la tierra, lo que sea, el lugar ritual. Cuando estos grupos se expanden y se tienen que separar, se segmentan por estar ocupando otros espacios, hay algo que pierden, que es la experiencia original en la tierra original. Si cambiamos el territorio, cambia la experiencia. Y entonces ya no pueden reproducir la experiencia. Entonces, ¿qué les queda? El relato de la experiencia. Ahí es donde va a nacer el mito, ¿no? Cuando esto ya pasó en el doble sentido, territorialmente y temporalmente, lo único que va a quedar es un hábito, una costumbre. O sea, eso no se come. Y ya, es todo. Ya no hay un ritual, ya no hay memoria, ya no hay nada. Ahora, fíjense qué belleza, que es sublime. ¿Cuántos de ustedes cuando rebanan el pepino le mochan las puntitas y le tallan? ¿O nadie rebana pepinos? ¿Han visto este ritual con el pepino? No tiene ningún sentido. Yo lo he probado sin rebanar y tallarle y así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así lo hacían mis ancestros, ¿no? Es decir, la realidad es que todo el mundo dice algo, porque ¿por qué le tallas la cabecita al pepino? Pues porque si no se amarga. Esas cosas que no tienen sentido, pero que hacemos y no soportamos hacerlas por hacerlas. Entonces, ¿qué hacemos? Las rellenamos. ¿De qué? De un mito. Si no le tallas al pepino, se amarga. Salvo que, Rosa, ahora puedes decir que hay explicación científica del tallarle al pepino, pero No, nada, así lo que dices, si le tallas o no le tallas, no pasa nada. sabe exactamente igual, ¿no? Sí. Pero es una maravilla porque precisamente eso nos explica exactamente lo que hacemos. O sea, el ritual es necesario porque es fundante de lo humano, pero es un ritual que estructura el mundo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el ritual cuando ya no es ritual y solo es un hábito? Que el hábito estorba, que el hábito molesta. Ajá. El hábito es la cosa más pesada del mundo. Por eso vamos al psicólogo, por los hábitos existenciales que arrastramos. ¿Por qué? Porque están y se repiten y no tienen sentido. Y entonces, ¿qué hacemos? Los rellenamos de algo. De un sentido, cualquiera. Rencores, traumas, historia. ¿Por qué? Porque justo, y eso es una maravilla porque Freud sí lo ve. Freud habla del mito individual del neurótico, ¿no? Que es esta idea que tiene como de algo sintomáticamente se repite y el neurótico lo rellena, le pone sentido, ¿no? Lo explica, ¿no? Ay, yo me volví así porque una vez, ¿no? Ya saben, esa gente que es así de, ay, me lastimaron y por eso ahora soy frío y calculador. Esas payasadas que no existen, ya era así, pero lo rellena con el, oh, me lastimaron, ¿no? O como, ay, se volvió gay porque iba un día caminando en la calle y le enseñaron un pene, ¿no? Porque vio Sailor Moon. Ah, ¿No vio? lo acabo de ver en una tesis, fue sublime. ¿Todos están conscientes de lo que acaba de decir Octavio? ¿No?
Hay una tesis, ¿cómo estuvo el desmadre? Porque es una tesis del El Tec de Monterrey, creo. TEC de Monterrey, ¿no? Que alguien tiene el título, es sublime el título, no quiero echarlo a perder. A ¿Lo ver. estás buscando, Octavio? Ah, sí, ahorita Pero es una tesis excelsa. Y además sí tiene defensores en internet. Hay gente que defiende esto. Mientras la encuentro, Octavio, digo que la metodología fueron 10 entrevistas. 10 entrevistas a gente de la comunidad del TEC. ¿Tienes el título, Octavio? Por favor. ya lo tengo. Dice, Sailor Moon me hizo gay. La subjetividad e identidad del hombre gay millennial mexicano desde el consumo de Sailor Moon. Los amo. Porque además esa tesis pasó, ¿no? Además es una tesis que trae financiamiento del CONACYT. Según yo, es de maestría, ¿no? La tesis. Sí, maestro en estudios humanísticos. Bellísimo, bellísimo. Rosaura tiene cara de que odia la metodología, Sí, pero es sublime porque, bueno, pues finalmente, o sea, me encantaría leerla, debe estar accesible porque todas las tesis son accesibles, pero es una maravilla solo pensar que alguien justifique la homosexualidad por Sailor Moon. Pero nos lleva a este punto, o sea, volvemos a lo mismo. El deterioro del ritual es deterioro de la experiencia, pero no deterioro del hábito. Entonces la experiencia se pierde, pero se retiene el hábito vacío. ¿Qué hacemos cuando tenemos el hábito vacío? Lo rellenamos. ¿De qué? De lo que sea. Un mito. Sailor Moon me hizo gay. Yo vi mucho Sailor Moon de chico, no sé si todavía no lo descubro, pero yo lo veía todos los días. El tema, fíjense que es bien interesante porque esto nos lleva a un punto de verdad de reflexión crucial. Si deteriora la experiencia al grado de convertirse en hábito, o sea, si pasamos al mito y luego al hábito, y luego el hábito convoca al mito, o sea, el hábito nos empuja a rellenar con un mito, quiere decir que el ritual como experiencia de memoria es fundamental, es primordial en los seres humanos. Ajá. La memoria, porque además todos se inventan algo en el pasado, o sea, no me hice gay para parecerme a Sailor Moon, me hice gay porque vi Sailor Moon. Sí me explico, o sea, no es la gaycidad, no es un proyecto, es una consecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacemos en este rellenar? Lo que hacemos es construir una justificación en pasado. Es decir, lo que es primordial es la memoria. Y si regresamos a la idea de que la memoria es un acto que se ejecuta, entonces la memoria como acto voluntario es inherente a los seres humanos. Todavía no lo puedo probar, lo dejamos como hipótesis, pero suena espectacular la idea de poder pensar que entonces habríamos hasta este momento descubierto una cualidad que nos permitiría señalar algo propio de lo humano, que sería la memoria como acto que se repite, ¿no? Como experiencia, como acto experiencial, como voluntad, pero además la voluntad como una ejecución ritual nos permitiría
encontrar identidades grupales, ¿no? Es decir, ver en qué punto un grupo y otro y otro y otro se parecen, en tanto que rituales, no en tanto que hábitos, ¿no? No construcción de herramientas o entierros específicos, sino hábitos que generen memoria, es decir, la restricción específica. Y vamos a ver si podemos encontrar algo así eventualmente con los indoeuropeos. Honestamente lo dudo, ¿no? Porque no vamos a poder encontrar un solo rastro de eso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no vamos a ver el acto. Y segundo, porque no está escrito ni dibujado en ningún lugar. Doc, ¿Sí? una pregunta. Los kurganes son muy conocidos por los entierros, Sí. ¿cierto? ¿Y un entierro no es un ritual? No, el ritual podría ser que incluyera el entierro, pero no sabemos si hay rituales relativos al entierro. Lo que Ay, sí sabemos es que hay algunas cosas que empiezan a marcar cierta cosa identitaria. Por ejemplo, pintar los muertos, ¿no? O otra cosa que vi mucho, acostarlos de una manera. Todos ¿eso acostados. sería ritual? No, pero creo que puede ser parte de, Ok. pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo funciona. Eh, lo que sí es un cambio, que sí noté, ahora que lleguemos justo a los kurganes, van a ver, hay un cambio interesante. Por ejemplo, que empieza a haber adornos ya en la etapa tercera de los kurganes, ¿no? En su tercer, digamos, brinco, en su tercer momento característico, ya hay, eh, ya hay adornos que se le ponen a los muertos, ¿no? Huesos de caballo, hachas, cosas así. En momentos anteriores no, pero la pintura sí es más vieja. Pero la pintura creo que además es un hábito, ¿no? Ahora, no podemos saber, por ejemplo, si la pintura sirva como la cal, ¿no? O sea, no sabemos si tiene una función identitaria o una función como higiénica. ¿Sí me explico? No sé, habrá que ver. Vamos a verlo más adelante. Pero por eso no nos atrevemos a decir de fregadazo, claro, ya los pintaban, es un asunto identitario, porque nosotros le echamos cal a los muertos, ¿no? A los que enterramos a mano. Y no es un ritual, es para evitar que apesten. ¿Sí me Como explico? para que se descompongan más pronto. Para que se sequen, ¿no? O sea, Ujú. lo hacemos así. Si contrariamente, más bien al muerto le pusiéramos una pintura en la cara y luego un adorno, y entonces ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no demos por sentado nada hasta ahorita, pero sí dejémoslo como abierto. ¿Sí? Sigo un poquito más. Eh, los hombres intermedios recuerdan el tiempo, intermedios serían los que pasan de no pensar a pensar ritual, ¿no? Los hombres intermedios recuerdan el tiempo en el que ellos no eran humanos y cómo la restricción alimentaria es un acto formador y metafórico de su separación con la naturaleza. Los hombres devienen humanos en tanto que pensantes justo en el momento de limitarse ante una parte del mundo, la continuidad en el comer. El hombre se separa de la tierra y a partir de ahí la va a habitar. Creo yo que esto es lo más maravilloso que nos deja Fraser en lo que va trabajando, ¿no? El hombre en su acto voluntario deja de ser una continuidad con el universo y empieza a habitar el universo. Y ahí está el ritual. Ajá, como una forma de habitar el universo. Una metáfora ha sido aparentemente resuelta, el acto alimenticio como un acto fundador del totemismo y el ritual como memoria del origen del hombre. De esta manera es posible comenzar a comprender el futuro origen del mito.
Ajá. Y lo que sigue es totemismo y religión. Porque el mito se va a mover al lado de la religión. Ujú. ¿Qué tenemos con las dos cosas que tenemos ahorita a favor de este pensamiento? Que es la migración por expansión y la distancia temporal. Ujú. Porque no es que se migre en 2 meses, ¿no? Regularmente lo que hemos visto son miles de años, ¿no? Entonces, estas expansiones y estos periodos tan prolongados en el tiempo hacen que lo que originalmente es una experiencia colectiva deteriore, se modifique o de plano que se pierda. Ajá. Y en ese deterioro surgen otras cosas, ¿no? No sé, y ayúdame un poco con esto, Rosana. Si un animal tiene muchos cachorros, o por ejemplo, uno de estos animales que se separan, ¿no? Que no se cruzan, sino que solo se parten y se parten y se parten y se parten. ¿No, no deteriora? Que la especie o la variación genética. Pues me imagino que podríamos decir la especie, pero hablemos de un solo individuo que se separa y se separa y se separa. Ah, Tiende a deteriorar, ¿no? cambia, puede cambiar, o sea, formar unos que sean distintos a los originales a lo largo del tiempo por mutaciones somáticas. Pero hay unas mutaciones que pueden ser que sean este, neutras, o sea, que no afecten, y otras que sean deleterias, que hagan que esos individuos que se parten se mueran, y hay otros que les vaya mejor. O sea, de cualquier modo, las mutaciones pueden ser a favor o letales. Pero en la separación, el hecho es que no hay forma de que se quede idéntico siempre. No, no hay forma que se quede idéntico. De hecho, a lo largo del tiempo aumenta la probabilidad de que cambie, porque se repara menos los errores, digamos, de copia. No. Entonces, siempre se copia igual con mucha eficiencia, pero mientras envejece el individuo, lo que sea que se parta, bacterias, la fidelidad de la réplica de sí mismo, de las células, va, va siendo menos igual cada vez. Y entonces se va perdiendo la copia, o sea, la, ¿qué será? Que se copie exactamente igual, ¿no? Por eso nos vamos muriendo, envejeciendo. Sí, pero sí pero hay algo, otra cosa, hay unas especies que sobreviven así, o sea, que tienen reproducción asexual, se llama así cuando se parten, y duran muchísimos años, y eso nada más es para sobrevivir, muchísimos años, muchos. Y de repente hay un evento de recombinación, que se recombinan un individuo con otro y aumenta la variación genética, y esas dos cosas que digamos, adaptativos, favorables para que una especie no se muera. O sea, hay de todo. Ahí en ese sentido que dices, hay unos que benefician, hay otros que no les perjudica, y hay otros que a lo largo del tiempo, reproduciéndose así solitos, nada más es de resistencia, pero no a largo plazo no mejora su calidad de vida, o sea, se quedan estables y no, eso no, eso ayuda para resistir, pero no para evolucionar. Ya. Pero el hecho es que sí podríamos como tomarlo como ejemplo de, pues si se alejan, se alejan, se alejan, se alejan, lo que va a pasar es que va a haber un cambio, digamos, no deterioro, entonces un cambio. Y en este caso me parece claro que hay una pérdida, ¿no? Que se pierde el ritual, pero se mantiene el comportamiento, el hábito. Anda. Y ya eventualmente pues, se rellena con todo. Es que vamos a ver, porque me da la impresión que Fraser más adelante
lo que va a explicar es que la religión institucional, ¿no? La creencia religiosa, viene de un deterioro de otra cosa que le atribuye al totemismo, que es algo que él llama democracia, ¿no? Y la democracia es la identidad entre todos los miembros del tótem, incluye lo que se come y las personas. Ujú. Entonces, él considera que el deterioro de la democracia justo en la religión eh, genera las diferencias sociales. Y entonces hay el nacimiento de élites y con las élites el nacimiento de instituciones y al mismo tiempo el nacimiento de grupos menos privilegiados y por lo tanto institucionalizados. Y esto creo que es fundamental, fundamental en lo que revisa Fraser. ¿Por qué? Porque no voy a hablar de exogamia aquí, que es una cosa excelsa también, el trabajo que hace sobre la exogamia, pero cuando habla de exogamia dice algo bien interesante. Dice, por ejemplo, que todos los grupos. Primero que nada, la exogamia resulta ser no es una restricción, sino es una reglamentación de las relaciones matrimoniales que tiene una sola finalidad: hacer que nadie del grupo tenga relaciones carnales con alguien de dentro del grupo. Ajá. No tiene que ver con los hijos, con los primos, con los sobrinos. No, 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 no. Eso no, que es lo que nos han tratado de vender, ¿no? La idea de que con los hijos no, o con los parientes cercanos no. No, no, es dentro del grupo. Y lo que justifica es bien interesante, que es justo que si alguien en el grupo accede a otro en el grupo, no van a hacer nada para ampliar el grupo ni para vincular al grupo con otros. Es decir, la exogamia lo que trata de prevenir es la individualidad. Ajá. No, no, no el deterioro del grupo, no el pecado, no, 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 no. La exogamia es un intento de protección contra la individualidad, contra el nacimiento del individuo, porque el individuo tiene estas características egoístas que hacen que atente contra la colectividad, porque además todos lo entienden. Si todos fuéramos individuos, si todos nos entregáramos a la individualidad egoísta, seríamos débiles, vulnerables y frágiles contra todo lo exterior, otros grupos, contra el medio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cada quien vería para sí mismo y entonces sería muy débil, porque la única forma de sostenerse es en grupo, en comunidad, ¿no? Me parece una cuestión maravillosa. ¿Qué hace la exogamia entonces? La exogamia previene de individualidad. Pero dice Fraser otra vez exactamente lo mismo. Dice, los primeros grupos exogámicos retienen a las hijas y expulsan a los hijos. Y los hombres de otro clan ingresan a este clan y pertenecen a este clan. Por lo tanto, los hijos de estos hombres y estas mujeres pertenecen al clan de la mamá. Ajá. De la abuela, digamos, de la matriarca. Es matrilineal. Claro, expulsan a los hombres y los hombres van a tener que ir a ser parte del clan de otra mujer. Digamos que el apellido primario es el apellido femenino. Y lo mismo dice Fraser, que poco a poco esto, conforme los grupos van migrando, va cambiando y se van volviendo patrilineales. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a tomar una consideración diferente, ya no la línea femenina, sino la línea de fuerza, ¿no? Es decir, ahora se adopta en el grupo a las mujeres porque el grupo las puede proteger, ¿no? Y entonces ya adoptan esta línea patrilineal que ya tiene que ver ya no con la línea de nacimiento, sino con la protección, con el resguardo.
Y esto, dice Fraser, eventualmente se va segmentando y se termina convirtiendo en familias nucleares. O sea, ya familias nucleares patriarcales, donde un padre se apropia de una o un grupo de mujeres y todos los hijos son de él, no del grupo, sino de él. Y las hijas se quedan y los hijos son expulsados. ¿Por qué? Porque él es el dueño de todas las hembras, ¿no? Entonces todos los machos se van a tener que ir y luego ya se empiezan a hacer arreglos matrimoniales, pero se le entrega a estas hijas a hombres, ¿no? O sea, finalmente lo que va a hablar él de la exogamia es exactamente lo mismo, un deterioro de la línea matrilineal, ¿no? Porque además el tótem se adquiere matrilinealmente y hay que dar muchas vueltas para hacer la adquisición del tótem patrilineal. Pero ese es un revoltijo que no voy a hablar acá, es largo, prolongado, pero los judíos tienen eso, ¿no? Oye, Doc, Espera, Jas, voy. Se intentaron hacer patrilineales, pero siguen heredando el judaísmo matrilinealmente, pero pertenecen a tribus patrilineales. Ahora sí, Jas. Foucault trabaja esto o maneja esto del tótem, ¿cómo se llama su libro? Tótem y tabú, algo así. Freud, Tótem y tabú es de ¿Mm? Freud. Tótem y tabú es de ¿Cómo? Freud. Tótem y ¿De tabú es de Freud? Freud. Sí. Ay, es que no sé, yo leí algo en Foucault acerca de eso. Estoy tratando de recordar porque los que Él medio habla bien de las tribus y del tótem y del tabú entre ellos, que para relacionarse tienen que ir a buscar a otras tribus. Algo así me acuerdo. ya veo. A lo mucho creo que podría haber algo en las palabras y las cosas. Pero no, ¿sabes qué, Has? Yo creo que estás confundiendo con Levi-Strauss, porque Levi-Strauss sí lo trabaja, ¿no? Lo de la exogamia y el totemismo sí. Y lo estuvimos trabajando al mismo tiempo. Es que no sé, no tiene nada de exogamia el título de este libro. No me acuerdo. Es que hace muchos años que lo leí. Y habla nada más del tabú y del tótem. Es que ahí está, totem y tabú. Ahora, en Levi-Strauss está en el pensamiento salvaje y en las estructuras elementales del parentesco, el trabajo que hace sobre tótem y sobre exogamia también. Eh, Freud tiene Tótem y Tabú. Fraser, ¿quién más? Pues de la gente que leíamos en ese tiempo, creo que son los que pudiste haberte topado. Pero no ubico en Foucault a Foucault hablando de totemismo. No, No, a lo mejor estoy confundido. o Freud o Levi-Strauss, que A lo fue. mejor fue Freud. Pero bueno, pues voy a parar acá antes de entrar a totemismo y religión. Y comentarios, por favor. Anden, hablen que tenemos un ratito antes de que tenga yo que empezar a seguir mi día de consultas. Ándale, Octavio, Axel. Pues nada más el asunto del totemismo como, como un asunto no solo experiencial, sino cómo se está construyendo la conceptualización de esto, ¿no? Para sostener el mito fundacional o no de los indoeuropeos, ¿no? Porque si te fuiste muy atrás, ¿no? Es que, ¿sabes qué? La intención de este texto, porque la ventaja de esto es que no es muy atrás, pues están en el siglo XX. O sea, Fraser tiene acceso a estos grupos que estaban todavía en el siglo XX. Entonces, no vamos atrás en el tiempo, pero sí vamos atrás en la proximidad con el origen.
Y eso me parece, o sea, a lo que estoy yendo a caminar ahorita es a la construcción de la identidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justo con esto vamos a ver el papel del adorno en la identidad, ¿no? ¿Cuál es el papel de lo ornamental en lo identitario? ¿Y qué marca ese ornamento en lo relativo a la humanidad, al nacimiento ya de la humanidad y eventualmente de la cultura? Es el camino que estoy tratando de tomar ahorita, porque vamos a regresar con los kurganes y vamos a ver en qué momento, o si en todo momento los kurganes eran un grupo cultural, o en qué momento deviene la cultura. ¿Sí me explico? Ahora, lo que pasa es que estas son cosas fascinantes, cómo se revelan estas necesidades propias de lo humano, ¿no? Como de justificación del acto, del hecho, ¿no? O sea, es como propio de nosotros la memoria. Pero bueno, ese es el camino. ¿Te contesté? ¿Te Sí, entendí? sí, ahorita que apaguemos la cámara quiero comentar algo, pero no quiero que quede grabado. ¿No quieres que oiga yo? ¿O qué? ¿Quién? No quiero que quede grabado. Ah, ok, sí, ahorita que lo acabamos, sí. ¿Alguien más? Nada, Axel, te veo con tu, ¿no? Cuervo Pues de... Ah, sí. es que más que un comentario fue como, se me hizo recordar como cosillas eh, o sea, fue inevitable pensar en ir a comer la oblea que te dan en la iglesia, ¿no? O sea, fue lo primero, la verdad, de lo que me apareció así. Y algunas costumbres, ¿no? Que se repiten. Este, pero creo que me quedo más con el ejemplo de la iglesia, Ujú. cuando, porque estoy bautizado y cosas de esas, ¿no? No fui yo, fueron mis papás, entonces me llevaron al catecismo, ¿no? Entonces te aprendes las oraciones y esas cosas. Y el día que haces la primera comunión, este, pues es todo un ritual, ¿no? Porque te forman, pasas y tienes que escuchar otra vez la palabra. eh, y no nada más es ir y abrir la boca para recibir esa cosa, ¿no? Sino aparte, ya no recuerdo qué se dice, no sé si solo amén o qué, pero, pero tienes que decir algo y no termina ahí, ¿no? Vas, te sientas en tu cosita esa donde te pones de rodillas, pues no sé, hablas con la nada mientras estás masticando algo que se te pega en el paladar, ¿no? Y estás diciendo cosas a ti mismo, creo, ¿no? Este, y no nada más termina ahí, ¿no? Porque el padre es el que te dice, bueno, pues esta ceremonia ya concluyó, ¿no? Y solo hasta que él da permiso de que dejes de estar rezando con la oblea en la boca, es momento y solo hasta esas últimas palabras, este, pues ya tienes la primera comunión, ¿no? Ya estás en comunión, ajá. Y es eso que es no comerte, no comerte a Dios, sino una pequeña parte de él. No, es todo. Es la transmutación de Cristo. La Sí, transmutación sí. de Cristo. Pero es bien interesante, Axel, porque es un ritual institucionalizado. Sí, O sea, como niño no entiendes ni madres, no, te no. sometes. Sí, sí, no, pero más que un comentario fueron como recuerdos. Sí. Así, sí dije, cabrón. Está bueno, sí. Y a lo mejor tal vez preguntar después eso sobre la experiencia, ¿no? Porque, bueno, hice una anotación. La magia de la experiencia de consumir, o la magia es, o la magia de la experiencia está en pertenecer. Porque es No, como si fuera un, la magia es el existir, la experiencia misma es la magia. O sea, el milagro de existir.
que yo no sé, nunca he sabido llamar la atención sobre esto, pero el momento en el que nos damos cuenta que estamos separados del universo, o no es que nos damos cuenta, el momento en el que nos separamos de la continuidad del universo y empezamos a vivir habitando el universo, es, es excelso, pero pudo no haber pasado, ¿no? Pudo no haber pasado. Y eso es lo que es mágico, pasó. Es un milagro, no causado, solo es un milagro. Mm. Sublime, pues, porque es una oportunidad, ¿no? De estar aquí, de hacer cosas. Pero bueno, eso nos lo roban con los rituales baratos, ¿no? Como la religión, o como nuestro tótem moderno, ¿no? El dinero. Mm. Pero bueno, ¿qué más, Axel? Nada más fueron recuerdos, fueron puros recuerdos. ¿Qué más? Cuervo del juicio, Rosaura, Haas, Doc, Pil- tengo una notita aquí de un seminario. Es que aquí en esta libreta, ¿verdad? Ujú. Apunto todo lo de los seminarios. Una nota que dice, al humanizarse el totémico, se ve como viviendo en naturaleza, como igual con la naturaleza, ¿no? Ujú. Y los religiosos, al humanizarse, se ven más poca cosa que la naturaleza y devienen religiosos. No sé, Ese- eh, estamos hablando ahí de la humanidad, de, de vivir en el mundo. Ay, ¿cómo lo dices tú? Habitar. Habitar, ajá, de habitar. Y no sé, aquí, según esta nota que tengo yo, los dos habitan, aunque unos son religiosos y los otros son totémicos y los religiosos no se sienten parte de la naturaleza, Ah, pues habitan. no lo sé, pero suena a lo que leímos al principio. Me imagino que es notas del seminario de Fraser. Eh, no creo que haya solo una forma de habitar el mundo, pero para habitar el mundo hay que tener ejercicio de voluntad. Cuando hay una sola prohibición, que es lo que norma la vida, entonces ese ejercicio de voluntad está aplastado, anulado. Y entonces no hay la posibilidad de vivir acorde a Ok, lo que se construye, o sea, no se puede habitar, ¿no? Y vamos a ir más lejos, pero el hecho es que creo yo que vamos a ver cómo los religiosos comienzan a ser esclavistas. ¿Está bien? ok. Fue en el 2009 cuando Sí, en el 2009. sí, Oh, su madre. No, pues fue antes del de Fraser. El de Fraser fue antes de poquito antes de la pandemia. El 2009 hace muchos años, ¿verdad? sí, hace muchísimos. 15 Es la años. fecha que yo tengo aquí en mis notas. 15 años. Wow, wow. ¿Cómo me Ah, habla? ya tengo muchos años siguiéndote, Doc. Sí, no, pues sí, pero ¿cómo me ha hablado la vida? Wow. Sigas, hay que esperar a ver qué se dice ahora, ¿no? Porque eso, pues también del 2009 era yo más joven. Ajá. ¿Alguien más? Yo. ¿Rosaura? Pero eso que dice Haas es como muy revelador en el sentido de que, en el principio que decían, que una idea que ya tenías y que después de leer a alguien, decir, ah, esta idea la tomé de este, y no, era ya propia. Y entonces, no sé si de releer los seminarios, como dice ahorita, es
a lo mejor darse cuenta otra vez de todas esas ideas que ya estaban y que eran propias y que a lo largo del tiempo fue tratar de buscar a alguien parecido que las dijera para apoyarse en ese otro, pero ya eran originales. Sí. Yo siento que más bien no son originales, que las cosas me hablan y yo escucho. O sea, no siento que se me ocurren, sino que solo me hablan. Como las personas y así. Pero es fascinante que lo dijera hace tanto tiempo. Pero fascinante. O siempre digo lo mismo, ¿no? También siempre cabe esa opción. Pero, pero sí es lindo luego toparme con que otros lo dicen. Así ya tengo marco teórico y referencias. ¿Qué tanto exigen en la academia? Perdón, Rosaura, ¿te interrumpí o habías terminado? No, así es eso por ejemplo, de lo de la selección natural. Luego sacaron una película muy que se llamaba La pesadilla de Darwin y hablaban de cómo llegaban los aviones de un lado a llevar armas a Tanzania y de Tanzania se llevaban los peces y entrevistaban a la gente de allá y que nunca había leído nada de nada, nada y que trabajaba ahí colectando residuos de peces para comer. Y lo que le entrevistan a alguien y a varios que estaban ahí, en otras palabras y otro, era lo mismo eso que venía en el libro de muchos otros de universidades que decían que la lucha por la existencia, por ejemplo, pero en otras palabras más sencillas. Y no es que ni lo leyera nada, también eran sus ideas y no las había oído ni aquí ni allá, sino que más bien ya había llegado a ese conocimiento, solo que no había tenido el medio para publicarla como otros. Y como individuo aislado ya las tenía, o sea, en otro individuo aislado en África, allá en Tanzania, que nadie conoció y que se iba a morir sin que lo conocieran, estaba esas mismas conclusiones de lo que llegó alguien, por ejemplo, pues como Wallace, como Chomsky, como Darwin, como otros que con otra vía lo publicaron y lo extendieron, pero eso que vienes se le ocurrió a otro, pero también se le ocurrió a ti, o a otro, o a la mamá, o al niño, llegaron por diferentes eh, ideas que oyeron de otros, pero, pero alguien las publicó antes, digamos, ¿no? Esas referencias. Y si se nos ocurre a todos es porque no se nos ocurre, porque ahí está. Ajá, porque ahí está. Sí, pero Sí. esto lo decía yo porque aquellos grupos allá dirían, por ejemplo, en esa entrevista que estoy diciendo, ¿cómo a nadie se le ocurrió poner a aquel que colectaba esqueletos de pescado, así, ¿sí? El basurero para comer, como autor también de esas teorías? Mm. No se les ocurre nada más. Ah, él también se le ocurrió, pero no lo copió de nadie. No conocía a otros. Entonces, si no conoce a otros y también se le ocurrió, no opera como este autor de un país que tiene muchas publicaciones y tiene tal, no conoció a todos los otros, también es su idea, también de los otros. No sé, Sí, pero no aplica. no Que aplica, no vende. ¿cierto? Así funciona. Está bueno. Gracias, Rosaura. ¿Alguien más? Muy bien, voy a dejar de grabar ya.